En la era de la digitalización y globalización, los datos se han convertido en un recurso invaluable para las empresas. ¿Quiere usted saber cómo ser capaz de recopilar datos útiles para la creación de estrategias que ayuden a que su negocio sea más exitoso? Pues quédese en este video porque hoy hablaremos acerca de la técnica de observación en la investigación de mercados. Sean todos ustedes bienvenidos a este video y vamos a comenzar ahora. Bien, básicamente a lo largo de este video se seguirá este índice para estructurar la información que profundizaremos acerca de la observación. Comencemos entonces por la definición de la observación. ¿Qué es la observación? En la pantalla tenemos a 3 autores y en sus distintos libros nos brindaron un concepto muy sencillo acerca de la observación. El primero es según Hale, Bush and Ortino, quienes hablaron acerca de la observación como un método o una técnica que consiste en mirar y registrar sistemáticamente las pautas de conducta. Aquí la palabra pautas puede también ser sinónimo de modelo o patrón, así que hablaríamos de modelo o patrones de conducta. ¿Y de qué cosa? De personas o también de funcionamiento de las cosas y sucesos y otros fenómenos. Entonces tenemos presente eso. Pasando al segundo autor, quien es Fabio Plazas Rojas, él habla acerca del observar como el simple hecho de seguir con atención un proceso. Y si a ello se le añade el registro de aquello que es objeto de atención, se tiene las técnicas de recolección de datos. En otras palabras, si observamos algo con bastante atención y prestamos atención a un objeto de interés y anotamos lo que vemos, eso ya consiste en un proceso de técnicas de recolección de datos. Y finalmente vamos con el tercer autor, quien es Mark van der Kamen, y él habla acerca de la observación como la constatación de hechos atenta, la constatación atenta de los hechos y comportamientos en una situación dada y su registro. De tal manera que tenemos algunos conceptos importantes en la siguiente diapositiva. Se habla entonces de la observación como un método de recolección de datos. También se le puede decir una técnica de recolección de datos primarios, porque somos nosotros quienes estamos recolectando esos datos de primera mano, por decirlo así. Luego se ve que la observación se observa los fenómenos de mercado y hemos visto, según los autores, que estos fenómenos pueden ser tanto personas como el funcionamiento de las cosas. Y en tercer lugar se habla acerca de 2 elementos muy importantes en la observación. El primero es la conducta o suceso observable y el segundo es el sistema de registro de lo que estamos observando. Ahora bien, pasemos a la pregunta ¿qué se puede observar? Como pueden ver en pantalla, tenemos 5 cosas que nos proponen los autores mencionados anteriormente. En este caso, los 3 autores, quienes son Hale, Bush and Ortino, ellos hablan acerca de 5 cosas o clasificaciones que podemos observar. La primera son las acciones físicas, es decir, por ejemplo, los hábitos de compra o las costumbres que tienen las personas al comprar cosas. En segundo lugar, tenemos lo que podemos ver en pantalla, las conductas expresivas. En este caso puede ser la entonación gesticular, que se puede ver a través de nuestras expresiones faciales, a través de nuestro tono de voz y otros aspectos. En tercer lugar, como pueden ver en la pantalla, tenemos un reloj porque se habla acerca de las pautas de conducta temporal. Como dijimos, pautas es sinónimo de patrón, así que los patrones de conducta de las personas cuando realizan ciertas actividades relacionadas al tiempo. Por ejemplo, el tiempo que pasa una persona en un sitio electrónico. Esto puede ser en un sitio web, una página web o una red social, por ejemplo. Luego se habla acerca de los objetos materiales, haciendo alusión sobre todo a las marcas. Por ejemplo, marcas de productos que compran en los supermercados las personas o qué modelo de camioneta, de automóvil maneja cierta pareja o cierta persona. Por último, se habla acerca de las relaciones espaciales y lugares, porque se va a tener en cuenta cómo se mueven, cómo se distribuyen las personas en los espacios. Por ejemplo, los movimientos de las personas en un parque de diversiones. Eso también se puede observar. Continuemos entonces con la importancia de la observación. La observación como técnica de investigación de mercados nos va a permitir recolectar datos que nos van a ayudar a formular estrategias en adelante. Van der Kamen dice que la técnica de la observación permite poner en evidencia las discrepancias entre el comportamiento de las personas y aquello que afirman.
Esto es muy importante porque si bien es cierto las técnicas de recolección de datos como las encuestas o los focus group y otras más, en donde se tiene un contacto directo con las personas, hace que nosotros les hagamos preguntas directas en donde ellos nos puedan responder y dar sus opiniones, pero no siempre aquello que dicen es aquello que hacen. Y es por eso que este autor menciona que en la observación se pone en evidencia la diferencia entre lo que las personas dicen que hacen y de lo que realmente hacen. Y de esta manera los investigadores aplican métodos de observación para recolectar datos sin que las personas se enteren tal vez de que lo están haciendo. Y esta técnica, estos métodos de observación son aplicables en cualquier diseño de investigación, sea este exploratorio, sea descriptivo o sea causal. Y aunque antes la técnica de observación era considerada completamente cualitativa, actualmente, gracias a la digitalización y a nuevos aparatos, se puede considerar a la observación también como una técnica cuantitativa debido a la facilidad que se tiene para recolectar los datos y organizarlos de forma más directa. Pasemos entonces a abordar otro de los puntos que se mencionan en el índice, que es la naturaleza y las características de la observación. Tenemos en pantalla a dos autores quienes en su libro nos indican que en lugar de hacer preguntas a la gente como se hace en una encuesta, la investigación por observación depende de ver qué hace la gente, depende enteramente de observar. Es decir, la naturaleza de esta técnica de observación reside en que es un proceso sistemático de registro de patrones de conducta que podemos mirar, observar e incluso compilar de hechos pasados. Entonces, nosotros vamos a simplemente observar y registrar. No vamos a cuestionar ni comunicarnos con las personas implicadas, a excepción de una técnica que se va a explicar más adelante. Y en la parte de características, los tres autores, quienes son Hare, Bush y Ortino, nos hablan acerca de 4 características que describen la observación. Las que pueden ver en pantalla son las siguientes: que la observación puede ser directa o indirecta. En la observación influye algo que es llamado la conciencia. También está la estructura y el mecanismo. Ahora vamos a pasar a explicar cada una de ellas. La primera característica radica en ver si la observación tendrá un carácter directo o indirecto, y esto quiere decir el grado en el que el investigador atenderá el comportamiento o suceso conforme ocurra. En la observación directa se observan y registran los sucesos, los comportamientos o las actividades conforme están ocurriendo, se hace en ese mismo momento. Mientras que en la observación indirecta se registran o se observan las conductas que ya han pasado, conductas pasadas que han sido ya registradas también en archivos, por ejemplo los inventarios físicos o los rastros, y estas son las llamadas fuentes secundarias. La segunda característica es la conciencia, y esta hace alusión al grado en el que los individuos saben que su conducta es observada y registrada. En esta parte tenemos 2 tipos, que sería la observación encubierta y la observación descubierta. La encubierta es cuando las personas no son observadas en secreto, es decir, ellas no saben que están siendo observadas. Y esto se utiliza porque cuando las personas saben que las están mirando, modifican su conducta normal y el resultado es que producen comportamientos que son atípicos. Este tipo de observación ha sido utilizada, por ejemplo, en Walmart, en donde se ha utilizado la técnica del comprador secreto, en donde periódicamente una empresa enviaba a observadores disfrazados de compradores normales o clientes normales, y ellos veían el trato que recibían de parte de los empleados y así podían hacer sus conclusiones e investigaciones. Por otro lado, entonces, ahora se tiene la observación descubierta, que como lo dice su nombre, es cuando las personas sí están al tanto de que las están mirando. Y en este caso se puede poner el ejemplo de un mesero que ha sido recientemente contratado en un restaurante. Él sabe que está siendo observado por su gerente y también que está siendo observado por las personas que están allí porque no lo han visto nunca. Pasando entonces al cuarto punto de las características de la observación, tenemos a la estructura,
que es conocida como el grado en el que el investigador conoce de antemano las conductas, las actividades o los sucesos que va a observar. De aquí confluyen dos, una que puede ser la observación estructurada o la observación libre. En la observación estructurada, los investigadores o los observadores saben qué conducta deben registrar y es por eso que atienden sucesos específicos e ignoran los demás. Para hacer esto, utilizan las listas de verificación o formatos homogéneos de registro. Por otro lado, en la observación libre no se impone restricciones al observador en cuanto a qué es lo que debe registrar. Simplemente se le da una capacitación general en cuanto a los objetivos y las necesidades de información que tiene la empresa o la organización, y de esta manera se les deja aplicar su propio criterio a discreción. Finalizamos entonces con la quinta característica de la observación, que hace referencia al mecanismo que se va a utilizar. Este mecanismo supone el cómo se observa y registra la conducta, las actividades o los sucesos que se están observando. Aquí tenemos dos tipos de observación, que es la observación humana y la observación mecánica. En la observación humana se utilizan a personas contratadas para observar. Estas personas son capacitadas y tienen habilidades de interpretación, son bastante objetivas y tienen bastante experiencia. Podríamos ejemplificarlo con el caso de un profesor, que puede ser universitario o de secundaria, quien ya conoce las actitudes de sus alumnos y sabe cuando estos están aburridos o cuando están entusiasmados, y eso lo puede ver a través de sus habilidades de interpretación. Entonces, esto es por parte de la observación humana, en donde se utilizan únicamente a las personas. En la observación mecánica se utiliza más bien la recolección de datos mediante aparatos electrónicos, por eso también se le llama observación electrónica. Y esta nos va a ayudar a captar los fenómenos del mercado tal vez de una forma más precisa. Más adelante vamos a encontrar algunos ejemplos de la observación mecánica, como pueden ser las cámaras de seguridad o cámaras de video en este caso, contadores de tráfico, el software de seguimiento en internet, escáneres ópticos y otros que se van a explicar más adelante. Ahora abordaremos otro aspecto mencionado en el índice, que son las condiciones para poder aplicar la técnica de observación. En pantalla tenemos a los 5 autores que he tomado en cuenta para poder sintetizar las condiciones que tenemos que aplicar. Estos 5 autores en sus 2 libros han mencionado 3 condiciones importantes. La primera de ellas es la condición del tipo de datos, es decir, debe especificarse claramente qué es lo que se observará, y esta información debe ser inferible de la conducta observable. Por ejemplo, si nosotros o si alguien desea saber por qué un individuo compró una gaseosa Fanta en lugar de una gaseosa Coca-Cola, la observación no serviría de nada, no sería útil porque son situaciones que incluyen la motivación o los sentimientos de las personas, y eso es algo que no se puede detectar con la observación. En cambio, si alguien desea hacer una observación acerca de cuántas veces la persona revisa el menú del restaurante antes de hacer su pedido, tal vez sea un tipo de dato más adecuado a la técnica de la observación, porque permite hacer inferencias y no incluye aspectos como la motivación o emociones y otras cosas que no son visibles al ojo humano. Continuando con la segunda condición, que es la llamada condición de tiempo y oportunidad, se nos dice que los sucesos o los fenómenos de mercado deben ocurrir en un tiempo breve o el costo de la observación se volverá demasiado caro. Esto implica, por ejemplo, que observemos conductas como las compras de víveres en un centro comercial o el comportamiento de la cola en un banco. Estas son situaciones, son actividades que son recomendables en la observación porque son muy breves, son de una duración corta y no suponen tantos gastos. No se recomiendan los procesos de decisión de duración de semanas o meses, como por ejemplo la compra de un automóvil o la compra de una casa o los preparativos de una boda. Además, hay que recordar que los comportamientos deben ser repetitivos y frecuentes para que la observación sea más exitosa. En la tercera condición tenemos a la condición del entorno, en donde se hace bastante referencia al contexto en donde se realiza la observación. En este caso debe darse en un entorno público, porque hay que recordar que las actividades de los investigadores están limitadas a lo que ellos pueden observar. Y es por eso que es importante no entrar a la vida privada de las personas.
Seguimos ahora con otro de los puntos mencionados en el índice, que en este caso es la estructura de la observación. Puede ser la estructura o el diseño del proceso de observación. Según la autora mencionada aquí, quien es Pilar Caballero, en su libro nos explica que el proceso de observación va a variar en función del tipo de observación que se está utilizando o se está llevando a cabo. Sin embargo, hay algunos aspectos clave que podemos fijar como puntos de investigación o puntos clave en una estructura. Estos son los siguientes y los podemos ver en los recuadros de pantalla. El que está en primer lugar es el escenario de observación, hace referencia al contexto de la observación y es por eso que se recomienda que se ponga un mapa físico en lo que es la estructura de la observación, en dónde se realizará. Luego tenemos al tiempo de duración de la observación. En esta parte se especifica claramente en qué horario se va a acudir a la observación y como ya dijimos en los lugares, entonces se explica los horarios en donde se irá y cuánto tiempo se va a quedar el observador para poder registrar las conductas. En tercer lugar tenemos el número y perfil de los observados. Para poder cuantificar la observación y sacar inferencias, tenemos que ordenar a las personas por número y anotar el perfil de cada uno de ellos. En este caso podemos simplemente tomar en cuenta la edad, el aspecto físico, si son madres, si son padres, si están solteros, si están en pareja o si son de sexo masculino o femenino. Todo eso se toma en cuenta en el perfil, sin tener que comunicarnos con los observados. Después se tiene la descripción de las actividades a observar. En la estructura esta puede variar dependiendo si la observación es una observación estructurada o una observación libre. Si es una observación estructurada, entonces ya se van a aquí fijar las actividades o los sucesos o fenómenos que vamos a tratar de buscar en las personas. Por ejemplo, la expresión facial, si sonríen al ingresar a nuestro local de ventas o si están enojados, el tono de voz con el que hablan en un restaurante familiar. Este tipo de cosas son las que se pueden observar y anotar aquí para la descripción. En cambio, la observación libre, en esta parte las actividades no serán descritas, simplemente será una hoja en blanco en donde el observador podrá anotar todo lo que vea en ese momento. Luego tenemos al método de registro de datos observados. El método de registro puede variar en diferentes situaciones de observación, pero se recomiendan dos principales. Uno de ellos es la hoja de ruta o la guía de observación, que es más para la observación estructurada. En esta guía se especifican todas las pautas que hemos mencionado hasta ahora y se tiene incluso recuadros para poder anotar y calificar en ese momento. En cambio, el cuaderno de campo es un método de registro que se puede utilizar, una herramienta que se puede utilizar en esta parte del método de registro para la observación libre. Y por último tenemos los plazos de interpretación, análisis y evaluación de lo que se ha observado. Una vez que se tiene recopilada todos los datos, los tenemos que transformar en información. Y para hacer esto tenemos que analizar e interpretar lo que hemos estado viendo. Esto también se va a fijar en plazos de tiempo y con los métodos o herramientas estadísticas que veamos más adecuadas. Aquí se puede observar un ejemplo de estructura para una guía de observación estructurada. Este ejemplo lo pueden encontrar en el enlace de los comentarios y así poder descargarlo y guiarse de él. Pasando a los tipos de observación, los autores McDaniel y Gates hablaron acerca de dos observaciones fundamentales, dos tipos, la observación humana y la observación mecánica. La observación humana, como lo hemos mencionado, es realizada por personas que miran las conductas de otras personas y no intervienen dispositivos electrónicos. Tenemos la técnica de la observación con espejo unidireccional, en donde se utilizan los espejos unidireccionales para poder observar conductas o actividades desde detrás del espejo. De esta manera, las personas no saben que los estamos observando, pero sí son conscientes de que están en una situación en la que se les va a mirar, a observar. Por eso es que se utiliza más con los niños. Por ejemplo, las empresas de fabricación de juguetes introducen a niños a una sala con este tipo de espejos para poder observar su conducta antes de lanzar un producto al mercado y así hacer las modificaciones adecuadas. En cuanto a los compradores misteriosos, esta es una técnica llamada también el cliente misterioso o el mystery shopper,
o compra a ciegas. Esta técnica está basada en la representación del rol de cliente con el fin de evaluar determinados aspectos que se producen durante el proceso de compra. Consiste en ser un cliente de lo más normal y cotidiano a la empresa a la que se está acudiendo. De esta manera se va a conocer la visión que tiene la clientela del restaurante, de la forma en la que se trata a las personas. También se va a detectar los puntos de insatisfacción para darles una pronta solución y por otro lado se va a detectar los puntos críticos antes de que estos se conviertan en puntos de insatisfacción y de esta manera mejorar el desempeño o el rendimiento del restaurante. Ahora, con la observación mecánica, tenemos que esta observación utiliza dispositivos o aparatos mecánicos para realizar la observación. Y ahora, con la digitalización que estamos viviendo y la modernización de los aparatos, podemos ver muchas maneras nuevas de poder observar a las personas, incluso de forma más exacta. Tenemos al neuromarketing como una técnica, un proceso de investigación que toma en cuenta los patrones cerebrales en respuesta a los estímulos de marketing, por ejemplo, y que se utilizan aquí los electroencefalogramas. Luego también tenemos los servicios de codificación de acción facial, también conocidos como los SCAF, en donde se van a reconocer y determinar las emociones de las personas a través de los movimientos de los músculos faciales. Esta es una técnica que ha sido utilizada bastante por la CIA y el FBI y es muy efectiva. Aquí también tenemos otras técnicas de observación mecánica, como son los monitores de seguimiento ocular. Estos monitores registran los movimientos oculares inconscientes de una persona. Por ejemplo, cuando están viendo un anuncio que se puede ver en una pantalla gigante o en un televisor, este detector, este monitor, va a ver en qué punto se detiene la dirección de los ojos. Y de esa manera va a ver hacia dónde apuntan sus ojos, qué es lo que le ha interesado o hacia dónde desvía su mirada. Otra es los pupilómetros, que son unas herramientas, unos aparatos que miden el cambio del diámetro de las pupilas de las personas. Cuando ésta se sienta frente a una pantalla y ve un anuncio, puede ver un producto, entonces ve el cambio, si se agrandan o si se dilatan las pupilas de la persona para ver si le ha gustado o no e inferir otras cosas más. Los analizadores de voz miden las respuestas emocionales de las personas por los cambios de voz. Y de esa manera pueden inferir y hacer este tipo de observación mecánica. Por último, se tienen también los software de seguimiento en Internet, que son bastante conocidos. Pasando al otro punto mencionado en el índice, que es el cómo seleccionar una técnica de observación adecuada para nuestra investigación, tenemos 4 recomendaciones que podemos tener en cuenta. La primera es entender las necesidades de información que tiene la empresa o la organización y considerar el cómo se utilizará después esa información que nosotros vamos a recolectar mediante la observación. El segundo punto es determinar si esas conductas, si esos sucesos o actividades o fenómenos de mercado en general son importantes para el problema de investigación, si están presentes tal vez en los componentes del problema y cuál es el mejor entorno para poder observarlos. Posteriormente tenemos el evaluar los métodos de observación de las conductas, el cómo vamos a poder observarlas, qué tipo de métodos o formas vamos a utilizar, técnicas para poder recolectar esta información considerando lo que son las características de la observación, que como vimos eran 4. Y por último se va a evaluar los costos de dinero y personal que supondrán las técnicas de observación que vamos a utilizar. También se van a evaluar el impacto que va a tener esta técnica de observación en la ética y en la privacidad de las personas, que es importante no sobrepasar los límites de lo que es los derechos de los demás. Por otro lado, McDaniel y Gates explican que para elegir una buena técnica de observación es necesario que se tengan en cuenta los enfoques de la observación que se van a seguir en la investigación. A su vez, que estos enfoques estén relacionados con el objetivo de la investigación y lo que se pretende lograr. Estos enfoques pueden ser los que están en pantalla, son 4 y se contrastan entre sí. Las situaciones naturales contra las artificiales. Si nosotros queremos que se realice en un espacio natural sin intervención o si queremos que esto ya sea manipulado por nosotros y las variables que estamos considerando. La observación encubierta o descubierta,
la observación humana contra la observación mecánica, la observación directa contra la observación indirecta. Y por último, llegando al último punto de nuestro índice sobre la observación, vamos a considerar lo que son las ventajas y desventajas de esta técnica en la investigación de mercados. Se tiene como ventajas algunas que se pueden ver en pantalla, que se han sintetizado de entre todos los autores. Estos autores que hemos tomado en cuenta son McDaniel y Gates, Marcela Benassini, una investigadora que se concentra más en el aspecto latinoamericano, y a Jair Bush y Ortino, que han estado acompañándonos a lo largo de esta exposición. Bien, tenemos entonces que la observación capta los hechos reales, como son tal y como son sin intervenir. Y es por eso que hay un menor sesgo en lo que son las respuestas de las personas o lo que nosotros registramos como actitudes o fenómenos de mercado. Además, según McDaniel, ve qué hace la gente en lugar de depender de sus informes. Podemos ver la discrepancia, como lo habíamos visto anteriormente, entre lo que la gente dice hacer y lo que realmente hace. También se puede ver que la observación es una técnica muy eficiente en algunos procesos y más que todo cuando se va a utilizar la observación estructurada o cuando las personas que van a estar detrás de este proceso están bien capacitadas y con habilidades interpretativas. Por otro lado, reduce los errores de los entrevistadores que se producen muchas veces en las técnicas de encuesta o las entrevistas profundas. En cambio, en la observación se tiene todo a disposición de la persona que observa. Los datos se recolectan en menos tiempo y son más baratos porque no hay necesidad de intervenir o de utilizar demasiado material para poder observar. Además, se reducen los errores de recuerdo, las tendencias de las respuestas, que serían los sesgos, y la negativa a participar de las mismas personas. Es por eso que Marcela Benassini dice que no dependen de los entrevistados para obtener información. Independientemente o no de si la persona está dispuesta a colaborar, nosotros podemos realizar esta observación de una forma discreta y sin caer en faltas de ética, simplemente utilizar esta técnica de la mejor manera. Entonces serían las ventajas que se pueden ver envueltas en lo que es la observación, destacando como principal que se van a captar los sucesos reales y realmente exactos de las personas en cuanto a sus comportamientos, conductas o actitudes. Pasamos entonces ahora con las desventajas de la técnica de la observación. En base a estos tres autores que también hemos considerado, nos afirman que es difícil interpretar las motivaciones, gustos y preferencias de las personas, ya que estos componentes no son observables a la vista del ojo humano. Por otro lado, Marcela Benassini nos dice que algunos participantes pueden cambiar su comportamiento si ven que los observan, y esto generaría resultados de comportamiento atípico. McDaniel y Gates explican que la conducta observada podría no ser proyectable a futuro, y eso se debe a que a veces es muy difícil generalizar todo lo que se ha visto, ya que hay mucha diferencia entre la conducta de las personas o no todos los comportamientos son exactos. También se puede ver que las características externas son las únicas que pueden ser examinadas, y esto es algo en lo que también coincide con Marcela Benassini. Por último, los tres autores que están en el color naranja, que son Jair Bush y Ortino, explican que la naturaleza de la observación dificulta la explicación lógica del por qué se dio la conducta. Esto explica el por qué en una de las condiciones se necesitaba que las conductas o los sucesos que se vean no sean necesariamente tan complejos, porque tendríamos que llegar a preguntar a la persona el porqué de su accionar o el porqué de su elección. Y es por eso que es una tal vez desventaja en la observación si es que no se eligieron bien los datos. Por otro lado, es difícil que los observadores se percaten de todos los sucesos. Esto más que todo en el caso de la observación humana, porque hay varias cosas que escapan al ojo humano y no anotaría, no registraría todo lo que debió anotar. Y es por eso que sería una desventaja. Sin embargo, teniendo en cuenta las ventajas y las desventajas, cada investigador finalmente decidirá si es una técnica que está dispuesto a utilizar y le será de beneficio.